A lo largo de estos 30 años de investigación y de trabajo sistemático con el subconsciente, puedo decir que una de las palabras más importantes es reprogramar. Cuando aprendemos a reprogramar nuestro subconsciente, utilizando métodos simples, prácticos y efectivos, se extiende ante nosotros un maravilloso horizonte de plenitud en diversas áreas de nuestra vida. Entonces, podremos tener emociones, reacciones, actitudes, todas ellas positivas, que nuestro subconsciente activará de manera automática. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio quiero hacer énfasis en un aspecto que es un eje central en todo lo relacionado con el funcionamiento del subconsciente. Eso tiene que ver con un aspecto del funcionamiento del subconsciente del que ya he hablado en diversos audios, pero que en este momento quiero resaltar por la importancia que tiene en diversos aspectos de nuestra vida, en diversas áreas, a lo largo de toda nuestra existencia, y que tiene que ver con la palabra reprogramar. He mencionado ya en muchos temas ejemplos que tienen que ver con esta característica del subconsciente de que puede ser reprogramado. Pero aquí quiero resaltarlo de manera muy especial porque cuando hablamos de reprogramar, estamos hablando de modificar contenidos dentro de nuestro subconsciente para que se conviertan o para que activen de manera automática reacciones, comportamientos, conductas, emociones más positivas. Y quiero resaltar aquí la palabra automático. Una vez que nosotros programamos adecuadamente nuestro subconsciente o cuando cambiamos una programación que ya viene de algún momento de nuestro pasado, y ahí hablamos de reprogramar, y entonces cuando ya hemos instalado una nueva programación, ya hemos reprogramado el subconsciente, entonces las capacidades del subconsciente se activarán de manera automática, generando conductas, comportamientos, reacciones, emociones, sin que nosotros tengamos que planearlo, sin que nosotros tengamos que pensarlo, sin que nosotros tengamos que estar atentos de actuar de cierta manera, sentir de cierta manera, reaccionar de cierta manera, porque nuestro subconsciente podrá hacerlo de manera automática. Ya he hablado de las características principales del funcionamiento del subconsciente, donde la característica número 1 es que el subconsciente se puede programar y reprogramar. Por eso, en la imagen de este tema, ves una imagen de un robot. Y si estás viendo la imagen en YouTube, la imagen completa abarca también una parte donde aparecen unos códigos de un lenguaje de programación. Bueno, parecería algo muy mecánico decir que los seres humanos somos como robots, que un robot es una máquina que, dependiendo del tipo de robot de que se trate, más simple o más complejo, hay una serie de indicaciones que se le dan a través de un código de programación para que ejecute ciertas acciones. Una computadora funciona así, con un lenguaje de programación, para que a través de todas esas indicaciones lleve a cabo ciertos procesos de cierta manera basado en un lenguaje de programación. Pero ahora que estamos en una era donde está evolucionando la tecnología, podemos ver cómo se están desarrollando distintos tipos de robots que se utilizan ya en mucho de la industria de la producción de distintos tipos de productos para hacer más rápidos, más eficientes ciertos procesos de
de producción. Entonces, los robots ya forman parte de nuestra vida, aunque no siempre robots que tienen una forma más o menos parecida al cuerpo humano, como la que aparece en la imagen, sino que cualquier tipo de maquinaria que ya pueda ser, que pueda funcionar de manera independiente sin la intervención de un ser humano, ya en base a ciertos programas para ejecutar una serie de movimientos y realizar algo, ya podemos hablar de un robot. Entonces, parecería como que le quitamos mucho al ser humano de humanidad cuando hablamos de que también el ser humano se puede programar o reprogramar. Pero la realidad es que el subconsciente funciona así y eso no nos quita nada de humanos, al contrario, nos permite entender más la esencia del ser humano. Así que una de las características básicas del funcionamiento del subconsciente que yo en todo este resumen que comparto de las 9 principales características del subconsciente que pongo como característica número 1 es que el subconsciente se puede programar y reprogramar. Y en este audio estoy haciendo énfasis en esta maravillosa capacidad que tenemos de reprogramar nuestro subconsciente para entonces tener mucha parte de nuestro funcionamiento, de nuestra forma de ser, que se convierta en algo más automático y eso nos permita tener una vida más plena en muchos sentidos. Cuando hablamos de programar, estamos hablando de que no hay un programa previo. Y cuando hablamos de reprogramar, es que estamos ya modificando un programa previo. Por ejemplo, cuando hablamos de programar, cuando, por ejemplo, un bebé desde la etapa de la gestación y durante sus primeros años, podemos nosotros influir en su subconsciente con ciertas programaciones para que sea una bebé más feliz, más seguro, segura, más saludable, con un mejor desarrollo en sus capacidades mentales. Podemos hacer todo eso gracias a que el subconsciente ya está funcionando desde la gestación. Es la característica número 2, que el subconsciente no requiere desarrollo y ya funciona desde la gestación y podemos nosotros programar un subconsciente de un bebé desde la gestación en muchos aspectos gracias a esta característica del subconsciente. También la característica número 4 de que el subconsciente tiene registro permanente. Cuando nosotros programamos algo en un bebé, emociones, reacciones, y podemos influir de una manera muy amplia para programar muchos aspectos positivos desde la gestación y los primeros años de vida. Gracias a la característica número 4 del subconsciente de registro permanente, eso se va a quedar ahí y va a influir en ese niño, esa niña, conforme vaya creciendo, va a influir en su personalidad, en su comportamiento, en sus conductas, en sus actitudes, y podemos hacer eso gracias a esta característica de registro permanente, que una vez que entra ese programa va a tener una influencia a lo largo del tiempo en el futuro. También la característica número 5 del subconsciente, de que el subconsciente tiene el control principal de emociones, reacciones, conductas, actitudes. Entonces también eso nos da la posibilidad de programar el subconsciente de un bebé para que más adelante esa programación positiva active precisamente emociones, reacciones, comportamientos positivos. Entonces, ya de este tema de programación de los bebés, ya en otros audios estaré hablando, pero en este quiero resaltar entonces la capacidad que tenemos de reprogramar, es decir, modificar programas que ya están en nuestro subconsciente, y ahí normalmente ya podemos enfocarnos en niños, niñas que ya tienen cierta edad, y más adelante en adolescentes, jóvenes, adultos. Bueno, ya tú has escuchado en otros audios que el subconsciente está trabajando ya con todas sus funciones desde la gestación. Entonces desde ahí ya se está programando nuestro subconsciente con todas las experiencias que estamos teniendo, desde todo lo que experimentamos a través de las emociones de la mamá, lo que escuchamos. Una vez que nacemos, nuestro subconsciente se va programando con todas las experiencias que vamos teniendo, lo que vemos, lo que escuchamos, la forma en que somos tratados, lo que experimentamos, y todo eso se va acumulando en el subconsciente, y de ahí luego ya quedan establecidos programaciones que nos llevan a reaccionar de cierta manera, a experimentar ciertas emociones, a tener ciertas actitudes.
Y eso lo podemos nosotros modificar en algún momento, podemos reprogramarlo gracias a que el subconsciente tiene esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque muchas de esas programaciones que nosotros vamos desarrollando, adquiriendo a lo largo de la vida, en base a las experiencias que tuvimos, mensajes que recibimos, creencias que adquirimos, muchas de esas programaciones nos limitan a lo largo de la vida, generan complicaciones en la vida, nos dificultan distintas situaciones en algún aspecto de nuestra vida, dañan, afectan, limitan aspectos de nuestra vida, ya que disparan emociones, reacciones, actitudes o impulsos inadecuados. Entonces, nosotros podemos reprogramar distintos aspectos, independientemente de dónde vengan, cuál sea su origen y en qué momento de nuestra vida se hayan activado en base a esas experiencias que tuvimos. Por ejemplo, he hablado en el área del miedo, he hablado de cómo, por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público puede reprogramar con métodos sencillos esas emociones para que en lugar de experimentar nerviosismo, miedo cuando está frente a un público, automáticamente su subconsciente genera una sensación de tranquilidad, de seguridad y pueda desempeñarse adecuadamente. Podemos reprogramar emociones como el miedo. En el audio 0007, donde hablé de asociaciones, hablé de una asociación que yo tuve muchos años cuando yo comenzaba a impartir clases de matemáticas y tenía mucho miedo a cobrar. Y que ese miedo, yo tuve ese miedo durante muchos años y me limitó mucho en el aspecto económico y en todo lo que tenía que ver con los resultados materiales y económicos que se derivaban de mi trabajo porque me daba miedo cobrar. Y reprogramé ese aspecto de mi subconsciente y entonces ya se convirtió en algo automático experimentar solo emociones positivas cuando cobraba. También por ahí en el audio 007, cuando hablé de las asociaciones, compartí un poco de una experiencia que tuve donde fui víctima de un asalto entre 4 sujetos y me quedó un miedo muy fuerte por la forma en que se dio esa situación en la que se disparó un miedo muy intenso en el momento del atraco, donde pues tuve la sensación de que me iban a matar. Entonces fue tan fuerte el miedo que me generó una programación que más adelante se disparaba de mucho miedo a salir en la noche, andar solo, estar en distintos lugares. Entonces durante años, aproximadamente 10 años, yo padecí de esos miedos muy extremos que prácticamente en cualquier lugar, circunstancia, hora del día me atacaban. Y gracias a que fui entendiendo la mecánica del subconsciente, pude reprogramar, es decir, modificar esa programación para que después de haberla reprogramado con un método muy simple que inventé para activar el subconsciente en el tema de los miedos, pude reprogramar en poco tiempo, modificar ese programa y a partir de entonces ya se convirtió en algo automático, poder experimentar una tranquilidad, un sentimiento de tranquilidad en situaciones en las que antes me sentía con un miedo intenso. Entonces, una vez que ya reprogramé con el método adecuado ese aspecto de mi subconsciente, ya se convirtió en algo automático el sentirme seguro en distintas circunstancias, en distintos lugares. A los niños es muy fácil reprogramar el tema de los miedos. Cuando un niño o una niña adquiere algún miedo, es muy fácil reprogramar con métodos muy sencillos. Por ejemplo, cuando está dormido, se le pueden decir afirmaciones o se le puede grabar una oración estructurada para reprogramar ese miedo y es muy fácil que se genere un cambio y se convierta en una reacción automática el sentirse tranquilos y seguros ante lo que anteriormente les daba miedo. En el audio 007, donde hablé de algunas asociaciones subconscientes, también mencioné el caso de una mujer que debido a ciertas situaciones en su vida se había asociado en su subconsciente que cada mes de julio resultaba con algún problema de salud grave que la llevaba a que tenía que ser hospitalizada y que eso le sucedió durante varios años. Cuando yo la conocí y me contó de esa situación, justo por esas fechas llegó el mes de julio
y volvió a enfermar gravemente y volvió a ir a dar a un hospital. Más adelante tuve la oportunidad de darle un método muy sencillo por medio de una oración estructurada para que reprogramara esa asociación y programara en su subconsciente que los meses de julio iba a estar saludable, y entonces modificó esa programación y entonces ya a partir del siguiente año ya su subconsciente de manera automática en el mes de julio le ayudó a estar saludable y ya desaparecieron esas enfermedades tan extremas o situaciones de salud tan extremas que le llevaban a ser hospitalizada y que ya se habían repetido 3 años antes de que yo la conociera, y ese año que yo la conocí fue el 4º año en que tuvo una situación bastante crítica de salud en torno al mes de julio, pero una vez que se reprogramó su subconsciente ya de manera automática, ya se pudo generar una salud más estable en los siguientes años en el mes de julio. En el audio 0015 hablé de un panorama de la investigación que hice de autoestima. Ya estaré compartiendo mucho más de este tema, de esta área tan trascendente que es el eje central en la vida del ser humano. Y pues bueno, cuando nosotros pasamos por la etapa de la gestación y los primeros meses y años de vida, vivimos esa etapa con tantas carencias emocionales, tenemos tantas necesidades emocionales que no son cubiertas adecuadamente, que prácticamente todos los jóvenes adultos, al llegar ya a esta edad, una vez que ya llegamos a la edad de la juventud o de la edad adulta, traemos muchas carencias provenientes de esas carencias emocionales que tuvimos en los primeros meses y años de vida, que conforman el sentimiento de valor que llamamos autoestima. Todo eso se puede reprogramar. Yo durante esa investigación ya he hablado de que identifiqué más de 100 conductas, emociones, reacciones, comportamientos que se derivan del sentimiento profundo de no ser suficientemente valiosos. Pero una vez que vamos reprogramando con un método que desarrollé que le llamé salud interior, que sirve para modificar radicalmente ese sentimiento de no valer, irlo transformando, reprogramando a un sentimiento profundo y saludable de que somos valiosos como seres humanos, van desapareciendo una gran cantidad de conductas, emociones, reacciones inadecuadas y se van convirtiendo en algo automático, otra serie de emociones, reacciones, actitudes mucho más positivas. Y todo esto, lo que estoy enfatizando en este audio, es que al reprogramar, queda instalado ese nuevo programa y ya surgen de manera automática, sin que tengamos que pensarlo, sin que tengamos que estar luchando con nuestras emociones o reacciones, surgen de manera automática nuevas emociones, reacciones, actitudes mucho más saludables que nos permiten tener una vida más plena en todos los aspectos, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las actividades que llevamos a cabo, en nuestra salud y bueno, en general en nuestra vida emocional, nuestra plenitud emocional. En el audio 0018 hablé de una investigación que hice en 2017 sobre el estrés, donde yo partí de entender que el estrés pues se manifiesta como un conjunto de reacciones a nivel mental, emocional y fisiológico, y que como todo eso puede ser controlado por el subconsciente, puede reprogramarse la raíz del estrés para modificar radicalmente todo el efecto que hay a esos 3 niveles cuando una persona está en situaciones que le provocan la reacción de estrés. Y así fue, pude corroborar que se puede reprogramar perfectamente todo el efecto del estrés a esos 3 niveles, porque podemos modificar desde el subconsciente las reacciones mentales, fisiológicas y emocionales ante cualquier situación estresante. Así que ahí, una vez que una persona reprograma a nivel subconsciente toda esa reacción de estrés, entonces ya de manera automática, aunque se encuentre en una situación que sigue siendo potencialmente una situación que genere estrés, su subconsciente ya no va a generar esas reacciones que generaba anteriormente, dañando su salud física, generando emociones desagradables y desgastantes como ansiedad, preocupación, bloqueando capacidades mentales, sino que ahora de manera automática va a generar un estado de tranquilidad, de serenidad ante las mismas situaciones, lo cual
permite o favorece que la persona tenga una salud más estable, que pueda tener un desempeño intelectual, mental más adecuado y que pueda estar emocionalmente con mayor tranquilidad, con mayor serenidad en cualquier situación. Entonces, todos estos ejemplos que estoy dando y todas estas áreas de las que ya he hablado, en todas estas áreas participa el subconsciente controlando emociones, reacciones, comportamientos, aspectos fisiológicos, y todo eso, una vez que entendemos la mecánica del subconsciente y que entendemos cómo se puede programar o reprogramar con métodos muy simples, basados en los 6 elementos activadores, que ya sabes que son deseo, imaginación, palabras, creencia, emociones y repetición, entonces podemos reprogramar el subconsciente. Y una vez que reprogramamos el subconsciente de manera efectiva durante un periodo de tiempo, dependiendo de lo que estamos reprogramando, entonces se genera, se instala dentro del subconsciente una programación que sustituye o que tiene más fuerza que la anterior y por lo tanto ahora dispara una serie de elementos mucho más positivos, pero lo que quiero enfatizar aquí es que ya esos elementos que dispara el subconsciente ahora van a ser automáticos. Una vez que reprogramamos, tenemos ya una serie de reacciones, emociones, actitudes que el subconsciente controla de manera automática. Entonces, eso es lo que consiste en reprogramar, modificar a nivel subconsciente ciertas programaciones de ciertas experiencias que hemos tenido para que entonces se conviertan en algo automático. Esto es extraordinario, porque cuando nosotros vamos por la vida llevando cierto tipo de emociones que no son muy adecuadas en nuestras relaciones interpersonales, que nos desgastan, cierto tipo de reacciones, cierto tipo de actitudes, por lo general vamos luchando por controlar, manipular, por mantener bajo cierto grado de control ciertas reacciones, ciertas emociones, y vamos viviendo con una serie de emociones que nos desgastan mucho y que no nos permiten tener una adecuada calidad de vida, que no nos permiten tener una mayor plenitud en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que llevamos a cabo en nuestro día a día. Y sin embargo, tenemos toda una capacidad impresionante a nivel subconsciente para modificar todo eso y reprogramarlo y que entonces se convierta en una serie de elementos más positivos que ya formen una parte automática de nuestra forma de reaccionar en el día a día y de todas las emociones que conforman nuestro día a día. Entonces, eso es lo que quiero resaltar en este audio, que tenemos un maravilloso subconsciente con capacidades extraordinarias, que cuando desconocemos la capacidad del subconsciente, desconocemos cómo funciona y desconocemos cómo reprogramarlo, entonces tenemos muchas limitaciones en la vida, tenemos mucho menos plenitud en todas las áreas de nuestra vida porque somos seres emocionales. En eso sí somos muy diferentes a cualquier tipo de robot que podamos ver en cualquier película o en cualquier serie de ciencia ficción, en que nosotros como seres humanos sabemos que somos seres emocionales, pero aún esas emociones dependen del funcionamiento del subconsciente y pueden ser reprogramadas para que tengamos emociones mucho más plenas, mucho más positivas, mucho más saludables. Así que bueno, pues es lo que he querido y quiero resaltar en este episodio, que nuestro subconsciente se programa primeramente a través de experiencias, sucesos, creencias a lo largo de nuestra vida. Estas programaciones se convierten en parte de nosotros, ya que el subconsciente activa de manera automática reacciones, comportamientos, emociones a partir de esas programaciones, a partir de esas experiencias. Cuando estas experiencias han sido de cierto tipo que generan programaciones inadecuadas en esas reacciones, comportamientos, emociones, entonces se convierten en muchas situaciones limitantes que nos generan situaciones adversas a lo largo de la vida. Pero nosotros podemos reprogramar, esa es la palabra clave que es básica
cuando entendemos el funcionamiento del subconsciente, podemos reprogramar. Y al hacerlo con métodos sencillos, prácticos, basados en los 6 elementos, podemos lograr que haya un cambio en nuestro subconsciente y que entonces se conviertan en algo automático, nuevas emociones, nuevas reacciones, nuevos comportamientos, nuevas actitudes, que el subconsciente ahora controle de manera automática, pero ya en positivo, y eso nos permita tener una vida más plena en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro aprendizaje, en todas las actividades que llevamos a cabo en el día a día. Así que, pues, es importante que nosotros entendamos el funcionamiento del subconsciente, y uno de los aspectos clave es este. Podemos reprogramar, y al reprogramar podemos convertir en automáticas muchas reacciones, comportamientos, emociones muy positivas, y eso nos va a facilitar tener una vida más plena en todos los aspectos a lo largo de nuestra existencia, y eso siempre lo podemos estar haciendo como parte del aprovechamiento de nuestro subconsciente. Así que sigue aprendiendo sobre el subconsciente, sigue conociendo sobre los métodos para reprogramar de manera simple, efectiva, práctica el subconsciente, y eso te va a llevar a que tengas una vida mucho más plena en todos aspectos.